Muchos se afligieron porque el templo se cerró, pero la iglesia sigue en pie. Desde mi casa puedo adorar porque mi casa se convirtió en un templo. No podemos negar que en este proceso, en vez de menguar en nuestra vida espiritual, estamos sintiendo a Jesús cerca de nosotros y estamos creciendo porque estamos en línea con nuestro propósito, reinventando nuevas formas de hacer negocios, reencontrándonos con nuestra familia. En efecto, hemos encontrado nuevas formas y divertidas de convivir y amarnos, pero por sobre todo, hemos encontrado nuevas maneras de estar en línea con Dios. Hoy, reuniré a mi familia en mi propia casa. Tendré la oportunidad de vivir la experiencia de convertir mi casa en templo. No es tan grande el público, pero la Biblia dice que donde 2 o 3 estén congregados en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Por eso hoy declaro que Jesús está aquí. Y de MBA te da la bienvenida a la transmisión de hoy. Buena actitud cristiana. Primera Pedro capítulo 2, versículos 1 al 3. Léalo conmigo acá, por favor. Dice Pedro a los hermanos a quienes escribió y a la vez a nosotros, dice: ahora que han probado la bondad del Señor, desháganse de toda mala conducta. Como niños recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura, para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Busquen con vehemencia el alimento nutritivo, si es que ustedes han gustado la benignidad del Señor. Amén. Interesante cuadro bíblico. Creo que para cada uno de nosotros nos da un sentido y una razón para poder reflexionar en cuanto a la palabra del Señor. Creo que es valioso que nosotros como creyentes tengamos la bendición de escuchar una palabra como esta, que nos encamine, que nos oriente. Y digo a nosotros en directo porque nosotros somos parte de la iglesia que inició con el primer siglo. Nosotros somos parte de la iglesia que ha estado transitando por la tierra y que comenzó con la iglesia primitiva en el primer siglo. De hecho, Pedro es uno de los primeros creyentes en Jesús y a la vez uno de los primeros discípulos y a la vez uno de los primeros líderes de la iglesia. Estoy hablando de la iglesia del primer siglo, pero la iglesia no se quedó allá. Ya dije hace un rato que la iglesia ha tenido la bendición de ser, gracias a que el que la crió existe siempre. Y centenares se van, pero centenares vienen. Y el que sostiene la iglesia que se va es el mismo que sostiene la que viene. Y nosotros tenemos entonces que tomar en cuenta cómo la palabra de Dios nos sostiene a nosotros algunas cosas que fueron dichas allá y que tienen aplicación acá. Y el Señor me hacía ver o conocer este pasaje en virtud de 2 cosas. La primera, que hemos estado viendo desde el punto de vista del pueblo de Israel. Vimos recientemente cómo Dios fue grande en ofrecerles perdón y dijimos que Él había tenido mucho cuidado al darle importancia a su pueblo, que Él había tenido consideraciones con su pueblo, que Él le había otorgado un perdón a su pueblo y lo había hecho por Él, lo ha hecho por amor de Él. Dijimos que Él es fiel, que Él es justo, que Él es misericordioso y que Él en su gracia quiso dar a la nación o al pueblo esa bendición. Entonces, si hacemos un enlace entre lo que decíamos anteriormente y vemos lo que estamos viendo hoy, en el caso de lo que dice Pedro, si quisiéramos pensar que fuera el mismo,
en virtud de que nosotros estamos escuchando mensajes que tenían que ver con aquella nación, que tienen aplicación a nosotros, y que también estamos viendo mensajes directos que tienen que ver con nosotros, que tuvieron aplicación a los primeros creyentes, pero que la tienen para nosotros en el tiempo presente. Entonces, siendo Pedro uno de los hebreos primeros que formaron la iglesia, o sea, uno de los judíos primeros, de los que formaron la iglesia estoy diciendo, y dado que él conoce ese contexto, cómo Dios fue grande y maravilloso con la nación de Israel, y dado de que entre los judaizantes o los judíos habían grupos de personas que en momentos dados se miraban en encrucijadas, dada la persecución que los mismos judíos, que el mismo gobierno y que los mismos familiares le daban a los creyentes, entonces el hermano Pedro le habla a los hermanos diciéndoles que si ellos han probado la bondad del Señor, deben deshacerse de cosas que les puedan hacer quedar mal delante de Dios. Ya que ha tenido mucha bondad Dios para con ellos, es justo que ellos se deshagan de algunas actitudes que son malas. Entonces, ahí es donde entramos en acción, ahí entramos en juego cuando hablamos ya de nuestra responsabilidad, y que esa responsabilidad se encierra dentro de ese tema de la buena actitud, en este caso cristiana. Buena actitud cristiana. O sea, estamos viendo si Dios fue bueno con nosotros, que en cambio de matarnos, mejor nos dio vida, entonces bien es correcto y es justo que también seamos recíprocos con Él, que lo amemos. Se espera que lo hagamos a la medida que Él nos amó, pero eso es un estándar bastante inalcanzable. Entonces, pero tenemos que hacer todo nuestro esfuerzo por amarlo como Él lo espera en su palabra. Él dice que lo amemos de todo corazón y que lo hagamos primeramente amando al Señor y luego amando a los hermanos, y que lo hagamos en la medida que nos amamos a nosotros mismos. Y ahí hay algunas cosas que ver, porque si nos amamos nosotros y amamos al Señor y amamos al prójimo, entonces a lo mejor estamos llenando ciertos estándares que Él establece, bastante imposibles al pensamiento humano, pero posible con la ayuda de Dios. Así que, tomando en cuenta estas palabras, estaba viendo que Pedro muestra que la iglesia no cancela el plan que Dios tiene con Israel, sino la iglesia es en este caso quien le da cumplimiento. Si usted lee el Antiguo y el Nuevo Testamento, se va a dar cuenta que en el Antiguo Testamento hay promesa que tiene que ver con el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se habla de un pueblo que está por nacer, y en el Nuevo Testamento se habla de un pueblo que dio origen a este pueblo que iba a nacer. En el libro de los Salmos se anticipa que va a nacer un pueblo y va a alabar al Señor, y en el libro de Mateo, en el libro de Juan, específicamente en el libro de Juan, Jesús dice que los judíos tuvieron que ver mucho con la salvación de los gentiles. Y esto es bien interesante, cómo se hace una conjugación. Así que si vemos a la iglesia como cumplimiento del plan de Dios, que está empezando con un pueblo que le pudo llamar una congregación, la pequeña asamblea, el remanente de Israel allá, y que ahora ese remanente se transfiere a lo que podemos llamarle el Israel de Dios, entonces hay palabras que a lo mejor vamos a decir enseguida en razón de esto, pero hoy tenemos que enlazar. Si el Señor nos ha tenido a nosotros mucha bondad, ha tenido mucha puntualidad, ha establecido un tiempo de gracia para nosotros y misericordia, entonces vale la pena que nosotros tengamos un ejercicio, por así decirlo, mental o intelectual y a la misma vez emocional. Si en verdad estamos conscientes de que hemos experimentado el perdón de Dios mediante su fidelidad, mediante su justicia, mediante su gracia y su misericordia, necesitamos, y espero que usted tome en cuenta esto, necesitamos evidenciarlo mediante nuestra buena actitud. Si estamos conscientes de que el Señor nos ha perdonado,
necesitamos evidenciarlo. ¿Cómo se porta una persona con otra que ya le perdonó? ¿Se porta igual o cambia? Si se porta igual, entonces no ha pedido perdón ni se ha disculpado de verdad. Pero si está arrepentida de la falta que hizo, va a cambiar su actitud. Eso es obvio. Entonces nosotros como creyentes que fuimos perdonados, porque no crea, así como Dios tuvo que perdonar y tenerle mucha paciencia a los judíos, tiene también mucha paciencia y nos ha perdonado muchas cosas a nosotros los gentiles. Y con más razón a ellos, porque ellos hay un pacto con los judíos. Y con los gentiles, pues solamente hay un nuevo pacto que establece que todo aquel que en él crea no se pierde, pero eso es bastante tentador, porque pudiera ser que no todos creemos y escapamos a perder la oportunidad. Así que vamos a hablar un poquitito más y pensemos que la buena actitud cristiana entonces requiere por lo menos 3 cosas. De tanto que hay que hablar, voy a pensar en 3 esta vez. 3 cosas. La buena actitud cristiana requiere, en primer lugar, valoración del perdón de Dios. Valoración del perdón de Dios. ¿Ya me perdonó el Señor? Pues entonces tengo que asumir que esa actitud de Dios para conmigo fue tan grande y llevaría en mi mente, cuando hablamos de la valoración, aquí dije que entra en juego nuestro intelecto y también nuestra emoción. Cuando yo pienso que alguien piensa en mí, entonces yo resuelvo responder o corresponder a esa persona que piensa en mí de alguna manera. Por ejemplo, si yo veo que una autoridad a mí me toma en cuenta para considerarme o para otorgarme ciertos privilegios o ciertas oportunidades, entonces yo tengo que portarme con esa autoridad de una manera que yo le demuestre que la confianza que puso en mí tiene sentido y tiene valor, y que yo lo estoy reconociendo y lo estoy protegiendo, lo estoy cuidando. Hablando de alguien que me tiene confianza, por decir algo, si alguien, voy a hablar un ejemplo, voy por la carretera y de repente me encuentra una autoridad, hay una orden de registro y hay un puesto de registro, y caigo yo en ese puesto de registro, y de repente alguien me conoce y se da cuenta que yo soy una persona correcta, y así que me confía y me dice: no tenga pena, avance, continúe. Eso quiere decir que yo soy responsable de ese comportamiento que yo tuve ante esta persona que me conoce. Tengo que mantenerlo ante las personas que no me conocen. ¿Por qué razón? Porque ya alguien que me conoce me depositó una confianza. Entonces yo tengo que ganar esa confianza en cualquier sitio que yo me encuentre, honrando mi personalidad, honrándome yo como cristiano o como persona en el buen sentido de la palabra. Eso para mí sería asumir una actitud correcta en cuanto a pensar quién soy y en qué nivel de comportamiento debo estar como persona. Si considero la confianza que Dios me ha dado a mí al otorgarme su perdón, viene a mi mente, por ejemplo, de qué tipo de vida me rescató Dios a mí y qué pecados me ha perdonado. Y es algo que usted tiene que tener en mente. No para recordarlos como algo que le va a dañar siempre, sino para ser agradecido y decirle: gracias Dios, porque a mis ojos yo no significaba nada, y quizá tampoco a los de aquellos que me observaban. Es probable que alguien pensaba que yo no servía para mucho, pero tú confiaste en mí y me perdonaste. Entonces yo relaciono mi vida antigua, en la que yo hasta llegaba a pensar que no tenía perdón, y luego la oportunidad que el Señor en su bondad me otorgó. Entonces yo tengo que hacer un ejercicio intelectual y emocional y resolver de que mi Señor, ya que me confió y me dio una oportunidad, entonces merece que yo le honre. Entonces ahí es donde yo voy a valorar el perdón que Él me otorgó. Y decía una de mis abuelitas, decía: si no tienes intención a cambiar, no te humilles
a pedir perdón. Si no tienes intención de cambiar, no te humilles a pedir perdón. Pero ella lo decía de otra manera. Decía, no te humilles a pedir perdón. Y se quedaba. Si no estás dispuesto a cambiar tu actitud. Entonces se necesita hacer un ejercicio. ¿Ya le pedí perdón al Señor por mis pecados? Sí. ¿Ya sentí perdón de mis pecados? Sí. Entonces me voy a comprometer conmigo mismo. Adiós mundo que hasta ayer estuve en ti. Donde el pecado me hacía pedazos en mi vivir. Yo siento gozo desde que fui perdonado. Y en cambio de volver a caer en lo mismo, mejor llévame antes. Amén. Eso tenemos que resolver nosotros. Valorar entonces el perdón que Dios nos dio. Cada uno de nosotros tenemos una vida anterior, de la que si nos ponemos a hacer historia y a recordar todo nuestro pasado, nos avergonzamos en muchas cosas de lo que hicimos y también provocaría para nosotros una muy buena razón para exaltar al Señor por lo que ha hecho con nosotros. Así que cada uno de nosotros tenemos un pasado del que tenemos que agradecer al Señor por habernos liberado de él y valoremos ese perdón. La buena actitud cristiana también requiere asumir un estilo de vida diferente al del mundo. ¿O no cree usted que sí? ¿O que no? Si ya soy cristiano, tengo que asumir un estilo de vida diferente al del mundo. La gente tiene que enterarse. Yo mismo me tengo que dar cuenta. Yo tengo que saber que soy diferente. Y aquí Pedro nos recuerda que debemos deshacernos de toda mala conducta que incluye, en primer lugar, engaño. En segundo lugar, hipocresía. Hermanos amados, Pedro exclusivamente le dice a la iglesia, quítense ustedes toda actitud que refleje algo que ustedes realmente no son. O sea, eso es hipocresía. Engaño, hipocresía, envidias y toda clase de acción. Toda clase de acción que provoque descrédito al buen testimonio cristiano y que provoque hasta cierto modo divisiones. Pedro aconseja a la iglesia de eso. Que si ya somos creyentes en el Dios que tuvo bondad y en su bondad nos perdonó, nos hizo criaturas nuevas, nos hizo parte, nos hizo herederos de la salvación, nos hizo herederos de una vida con Él. Entonces nosotros tenemos que deshacernos y eso ya es un ejercicio personal. Empezar a detectar de qué cosas yo me tengo que empezar a evitar. Qué cosas yo tengo que comenzar a dejar de lado. Y eso es trabajo mío. Si yo sé que algo me va a afectar en mi testimonio cristiano, simplemente me voy a detener de participar en eso que puede poner en riesgo mi salvación. Puedo hablar de actitudes que tenemos nosotros los creyentes. Muchos de nosotros no somos sinceros. Muchos de nosotros no somos honestos en lo que hablamos. Muchos de nosotros no somos íntegros. No somos leales. Somos personas que necesitamos hacer ciertos cambios en nuestra vida. Entonces, el hermano Pedro nos dice, ya que ustedes han sido alcanzados por el Señor, entonces aléjense o desháganse de toda clase de conducta incorrecta que incluya situaciones que pudieran hacer caer mal o quedar mal al evangelio. No sé hasta qué tanto se nos va a permitir, pero muchas personas vienen a los pastores para pedir una carta de recomendación. Hay gente no creyente que dice, pastor, fíjese que necesito una carta de recomendación. Y a veces los hijos de ustedes no son creyentes y ustedes se atreven a decirle al pastor, pastor, necesito una carta de recomendación para mi hijo. ¿Por qué razón? No voy a hablar de ahí para allá, pero solamente quiero preguntar, ¿por qué será que le piden una carta de recomendación al pastor? ¿Será que todavía tiene cierto valor las recomendaciones de los hermanos que hacen el ministerio? Probablemente sí. Se está creyendo de que las personas que asisten a una organización son gente íntegra, son gente que no miente, son gente que dicen la verdad. Así que le vamos a pedir una carta de recomendación al pastor.
Así que el pastor de buena onda le da la carta de recomendación a alguien que no conoce. Y alguien que no conoce se va y hace cualquier cosa. La firma del pastor quedó mal, porque recomendó a alguien que anda haciendo cosas incorrectas. Pero no pensemos en los que están afuera. Pensemos que algunos de los que están adentro también hacen lo mismo. Porque hay personas que son creyentes y cuando quieren una recomendación hacen las cosas aparentemente buenas, pero una vez se van, se les olvida que ellos son creyentes y comienzan a hacer cosas que no son correctas, haciendo quedar mal el testimonio cristiano. Así que Pedro les dice a los hermanos, cuídense de todo aquello que aparente ser, pero que no sea realidad. ¿No cree que nos conviene a nosotros cuidarnos de eso? ¿Nos conviene ser genuinos? Ya que el Señor nos perdonó, entonces necesitamos demostrar que nosotros somos nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son nuevas. Y quiero pensar en la tercera cosa que pensé para esta vez. La buena actitud cristiana también requiere de intencionalidad para el desarrollo de valores cristianos. Intencionalidad para el desarrollo de valores cristianos. Hermanos en el Señor, piensen ustedes, ¿una persona que es cristiana necesita decir la verdad o no? ¿Una persona cristiana necesita decir siempre la verdad o no? ¿Por qué? Porque la verdad es un valor cristiano. Nuestro Dios es Dios veraz. Él dice que en Él no hay mentira. Así que si Él es verdad, nosotros también tenemos que ser gente que practique la verdad. Un valor también cristiano sería la justicia. ¿Será correcto que el creyente tenga obras justas? ¿Sí? Otro valor cristiano puede ser la lealtad. Y así sucesivamente podemos hablar. La integridad. Hermanos en el Señor, tenemos que pensar que como creyentes nosotros necesitamos desarrollar valores que identifiquen a los cristianos. Pedro nos recomienda buscar todo lo que sea bueno y que ayude al espíritu. No es trabajo solo de Dios, es trabajo también de nosotros. Cultivar una actitud que contribuya al buen espíritu. Así como los niños recién nacidos buscan ansiosos la leche de su madre. En otras palabras, tenemos que procurar nosotros, y cuando hablábamos de eso que Pedro está hablando, si lo vemos desde la alegoría que él está poniendo, el hermano Pedro lo que está diciendo con sus palabras simplemente es: ajustense a la verdad de Dios y ajustense al buen trato con ustedes, que entre ustedes haya conocimiento de la verdad y que haya concordia. Eso es lo que Pedro está pidiendo a la iglesia, que la iglesia practique dentro de los valores cristianos. Conocer la palabra de Dios y luego de conocer la palabra de Dios también tener buena relación entre hermanos, que eso representaría la leche. Por eso está poniendo el ejemplo de la leche, porque el pecho de la madre es algo tierno que en algún momento va a generar confianza al recién nacido. ¿O no es así? Entonces hay gente que llega a la iglesia que necesita sentirse dentro de un seno familiar. ¿O no es cierto eso? ¿Cuántos creen que la iglesia necesita demostrar en algún momento que el que llega a la iglesia se va a sentir protegido con los que están dentro de la iglesia? Entonces, en esta iglesia debe de esforzarse la comunidad para poder otorgar al recién nacido un calor que venga como resultado de haber conocido la palabra de Dios. Un calor que venga de parte de Dios. Amén. ¿Nos queda claro esto? Tenemos que entender, esto es bastante difícil, sí, pero no es imposible. Nosotros como cristianos tenemos que contribuir, y más en este tiempo. Si lo hacemos así, seremos mejores cristianos y Dios nos salvará. Pues hemos comprobado que el Señor
es bueno. Y recuerde como decía el versículo, si ustedes han sido alcanzados, si ustedes han conocido la bondad del Señor. Así lo estábamos viendo en el pasaje al principio. Dice, busquen con vehemencia el alimento nutritivo, si es que ustedes han gustado la benignidad del Señor. O sea, si nosotros hemos disfrutado la buena bondad del Señor, entonces tenemos que desear el alimento que nos ayude a desarrollarnos espiritualmente. Es necesario. ¿Y esto de parte de quién va a ser? Va a ser de parte de nosotros. Así que, mis hermanos, tenemos que tomar en cuenta lo que la palabra del Señor nos está enseñando para esta vez. Y quiero que pensemos en que nuestro Dios es muy misericordioso y tiene plenitud de gracia para con nosotros. Pero eso no nos exime de nuestra responsabilidad de buscar un mejoramiento de nuestra conducta cristiana. Él es misericordioso, Él es justo, Él es bondadoso, Él es paciente, Él es benigno, Él es misericordioso, clemente y todo lo bueno que podemos hablar de Él. Pero eso es Él. Eso no nos da a nosotros la libertad para actuar de una manera indiferente con Él. Así que, mis hermanos, seguramente el Señor espera reciprocidad expresa en una actitud que honre sus virtudes manifestadas para con nosotros, su pueblo. Comprendimos eso. Que Él sea bueno y misericordioso no nos deja libres de actuar por una buena conducta. Porque eso es Él. Él es bueno. Sus virtudes son maravillosas. Tengo un Dios perfecto. Pero ¿cómo somos nosotros para con Él? Y no lo vea como una tarea difícil. Véalo como una actitud de gracia de parte suya. Es decir, ya que Él ha sido muy bueno para conmigo, trataré la manera de ser lo mejor para Él. No merece que alguien que se portó muy bien para conmigo, yo me porte indiferente para con Él. No puede ser que si alguien se fue y me ayudó en un momento de crisis, yo le dé la espalda y me porte de otra forma. Que yo dé a conocer como que soy un mal agradecido. Yo tengo que ser agradecido. Hay personas que a mí me han hecho mucho bien y nunca se me va a olvidar. Y si cualquier rato yo necesito de esas personas y yo llego con esa persona, me dice, no tenga pena, yo soy la misma persona de anteayer y yo estoy comprometido con esa persona. ¿Por qué razón? Porque han mostrado para mí una buena voluntad, una solidaridad, una generosidad, una manera de tratarme valorando mi dignidad. Entonces yo tengo que hacerlo de la misma manera con aquella persona. La pregunta es, ¿y si puedo reconocer a los que me hacen bien en la tierra, por qué no voy a reconocer al que me hace bien eternamente? Pues el Señor me ha hecho bien para esta vida y para la porvenir. Así que, mis hermanos, quiero terminar con el siguiente consejo. Si estamos conscientes del perdón divino, asumamos un buen estilo de vida manifestado en valores que honran la bondad de nuestro Dios. Si estamos conscientes de que el Señor fue bueno con nosotros, entonces asumamos un estilo de vida, una buena actitud que nos ayude a honrar esos valores con los que el Señor se ha mostrado para conmigo, esas virtudes con las que Él se ha desbordado para conmigo. El Señor me ha tenido mucha paciencia, ¿o no es así? ¿Cuántos creen que el Señor nos ha tenido demasiada paciencia? Demasiada paciencia, tanto que dice el escritor, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Entonces, evalúese usted y se va a dar cuenta. Hay momentos que usted dice,
Y quiero mencionar un caso que me tocó el corazón, de un joven que de hecho está aquí en la reunión. Me dice: pastor, gracias por tolerarme. Usted me ha dado oportunidad. He venido momentos que casi que he estado aquí por el privilegio. Me he sentido demasiado mal, pero me ha perdonado, pastor, y me ha tolerado. Esa actitud necesitamos reconocerle a Dios también. Decirle: Señor, me has tolerado demasiado. Si un ser humano lo ha podido hacer conmigo, Dios lo ha hecho mucho más, ¿sabe? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues ser así, recíprocos con Él. Así que, mis hermanos, ya que hemos probado la bondad del Señor, hagámonos o deshagámonos de todo aquello que quiera afectarnos. Hagámonos los responsables de una conducta agradable y deshagámonos de aquello que pudiera ofender al Señor. No voy a hablar de desalentar, porque Él no se desalienta de amarnos, porque Él nos ama con amor tierno. Y quiero terminar diciendo: deseemos con vehemencia alimentarnos con la palabra de Dios y buenas relaciones. Pregunto: ¿qué tanto sirven las buenas relaciones? ¿Qué tanto edifican las buenas relaciones? Les pregunto a ustedes: ¿cómo se sienten ustedes donde son bien tratados? ¿Y cómo se sienten ustedes donde son mal tratados? Donde son bienvenidos, ¿cómo se sienten? ¿Y cómo se sienten donde son malvenidos? ¿Se siente igual en la casa del bienvenido o la del malvenido? No se siente igual. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que practicar las buenas relaciones. Diga conmigo: las buenas relaciones alimentan el sentimiento de aquellos que necesitan crecer espiritualmente. ¿Se les quedó esto? Las buenas relaciones que hacen alimentan a aquellas personas que necesitan crecer espiritualmente, se sustentan. Entonces somos llamados a tener buenas relaciones como cristianos, buena relación, y eso va a ser como parte del amamantar a las personas que vienen a nosotros. Así que si ya sabemos que esto es bueno, entonces debo estar seguro que si hacemos esto, vamos a crecer en nuestra experiencia de la salvación, si es que de verdad amamos la bondad del Señor. Hay mucho más que decir de seguro, pero nos quedamos allí. Necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios y de la buena relación entre hermanos. Necesitamos valorar al que nos salvó y nos ama mucho. Necesitamos valorar al que nos perdonó. Necesitamos valorar al que nos ha sido muy bueno. Y eso lo podemos hacer simplemente si estamos agradecidos con el Señor. Mi consejo final entonces es: valoremos lo que el Señor ha hecho por nosotros. Tratemos la manera de asumir un comportamiento que le agrade y deshagámonos de aquellas cosas que sabemos que nos pudiera poner en pugna con Él. Que la gracia del Señor sea con nosotros y podamos tomarle el mayor provecho a esta reflexión que hemos hecho en la palabra de Dios. Padre, te doy gracias en este momento porque me permites tomar esta reflexión. Gracias porque me ayudas para pensar en que ya no solamente el pueblo de Israel, sino también yo como iglesia tengo la bendición de haber sido alcanzados por tu bondad, haber sido alcanzados por tu misericordia, haber sido alcanzados por tu gracia, por tu favor. De verdad, pudiera decir que tenía razón el himnólogo cuando dijo: he tratado de contar los beneficios del Señor y sus dones para mí enumerar. Me daría cuenta que no me alcanzarían las calculadoras, no me alcanzarían los cuadernos, los libros para anotar tantas cosas que tú has hecho en tu bondad para con nosotros los seres humanos. Hay muchas cosas que vemos que haces a favor de nosotros y hay muchas que ni cuenta nos damos. En medio de esta realidad, ayúdanos a ser agradecidos por la salvación que hemos recibido de ti, por la paciencia con la que nos has tratado, con la pericia de tus manos has actuado a favor de nosotros. Ayúdanos para seguir valorando
ese cuidado tierno que tú tienes para nosotros. Y ayúdanos a seguirnos fortaleciendo en el conocimiento de tu palabra y en las buenas relaciones con los que son parte de este mismo cuerpo, para que podamos crecer en la fe, en la esperanza y en el amor, y podamos ser personas de bien, demostrando que es una buena actitud cristiana el ser personas que valoramos tu gracia otorgándonos el perdón, que somos personas con una actitud correcta cuando asumimos en nuestra tarea, asumimos, Señor, el reto de ser diferentes a los que no te creen, y que podemos contribuir para que nuestra vida pueda deshacerse de aquellas cosas que te avergonzarían. Ayúdanos para ser gente que practicamos siempre la verdad, que los valores que nosotros practicamos puedan honrarte como un pueblo que es para la gloria y para la honra tuya sobre la tierra. Te encargo que esta palabra pueda ser el trabajo que necesitas que se haga en el corazón de los oyentes. Por mi parte, te doy gracias por haberme permitido escuchar esta palabra, y te encargo que me ayudes a ponerla por obra. Así te lo pido y así lo espero, por el bendito nombre maravilloso de mi buen Salvador. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias por haberse ocupado este espacio a escuchar esta reflexión. Espero que usted y yo hayamos sido edificados. Por mi parte, pues simplemente atiendo la voz del Señor cuando me pide hablar de eso para edificar mi vida, y así también, obviamente, compartir con usted. Por mi parte será hasta una nueva oportunidad, y muchísimas gracias por el tiempo que apartó para estar con nosotros. Bendiciones.